Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios, la humildad de Dios esté siempre en nuestros corazones, reposando allí y habitando Cristo mismo en nuestra propia alma, ya que nosotros fuimos declarados por el Espíritu Santo de Dios, que nosotros somos el templo del Dios viviente, el cual se deleita en cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, en esta mañana me presento ante Dios y ante ustedes, queriéndoles compartir otra nueva y gloriosa porción de su bendita palabra, la cual nos hace sabios, la cual nos hace humildes, por la cual nosotros podemos vivir confiadamente y entregados y esperando la bendita y gloriosa venida de Jesucristo por su santa iglesia, la cual somos tú y yo. Me dirijo a ustedes y a cada uno y quiero compartirles una gloriosa y bendita porción de su palabra. Y esta porción está en San Mateo, en el capítulo 11, el verso 25 en lo adelante. Y dice así, leo para todos ustedes, en el glorioso y bendito nombre de Jesús de Nazaret. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bendición tan gloriosa es conocer, es escudriñar, es estar meditando, escudriñando, buscando, indagando en su bendita palabra. Este tema se llama la humildad de Cristo en nuestras vidas, para gloria de su nombre. La palabra de Dios registra que Jesucristo, siendo Dios, tomó un cuerpo humano y baja desde el cielo solamente a mostrarnos cuán gloriosa es su linda y preciosa humildad, de la cual Él se deleita si así nosotros nos humillamos como Él ante el Padre Celestial. Y cada día su Espíritu reposa en nuestro corazón y en nuestra profunda alma, y desde allí Dios siempre estará agradecido, estará complacido, estará feliz y contento de ver un hijo que le ama. Y qué mejor que tener esta grande porción cuando se discierne por el Espíritu en esta forma y dice: en aquel tiempo. ¿Cuál fue este tiempo? En el tiempo hace 21 siglos atrás que Cristo estuvo. Y dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Un glorioso regocijo que tuvo Jesucristo por su Espíritu ante el Padre, porque Jesucristo siempre estaba meditando en su Padre,
meditando en su tarea, en la tarea que le habían puesto para que hiciese. ¿Y cuál era esa gloriosa tarea? Era complacer a su Padre, venir y complacer a su Padre en un cuerpo humano como el suyo, como el mío, y estar de acuerdo con el Padre en uno de los más espelumbrantes sacrificios, que era su propia vida por usted y por mí. Y se regocija y dice que le agradaba a él porque había escondido algo, un misterio que solamente Jesucristo podía revelar a su tiempo. El glorioso misterio era de que la palabra desde Adán hasta Jesucristo, todo el Antiguo Testamento no hablaba sino de la gloriosa venida de Jesucristo o de Dios en carne, no un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Y muchos de los antiguos sabios e entendidos en enigmas no comprendieron la venida de Jesucristo, ya que estaba totalmente profetizada por Isaías. En Isaías, en el capítulo 9, el verso 6, ya tenía Dios todo el programa para mostrar quién es Jesús. Y me gusta mucho esta porción porque en Isaías capítulo 9, el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: primero, admirable; segundo, consejero; tercero, Dios fuerte; cuarto, Padre eterno; y quinto, príncipe de paz. Este bendito nombre que muestra todos los atributos por el Espíritu que tiene Jesucristo desde el cielo, era Jesucristo en un cuerpo, pero era Dios mismo en carne. Esto no lo entendieron los sabios ni los entendidos en enigmas antes que Cristo, nunca nadie de ellos. Y Dios envía desde el cielo a su propio Hijo para que hiciese a favor de Dios su propia voluntad. Y por eso Él dice que se la reveló a los niños. ¿Quiénes son los niños? Los niños son los postreros. Quiere decir, desde Jesucristo, desde la muerte de Jesucristo y su resurrección, se cuenta que estamos viviendo el fin del mundo para gloria de su nombre. Y los postreros son los que nacieron después de Jesucristo para acá, ya que de Adán hasta Noé hubo una generación, y de Noé hasta Jesucristo otra generación. Y estamos viviendo la última generación, o sea, los últimos, los postreros. Y dice: sí, Padre, porque así te agradó. Cristo vino a agradar a su Padre y a mostrar este misterio glorioso que usted y yo podemos discernir, entender, profundizar y grabar en nuestra alma por el poderoso Espíritu de Dios. Pero dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesucristo se ganó todo en la cruz. El Padre había creado todo el universo para Jesucristo, pero no se lo dio así entregadito como hacemos nosotros con nuestros hijos, que sin merecerse las cosas se las entregamos. No, Dios puso una tarea en su propio Hijo. Dijo: si haces mi voluntad,
te voy a entregar el regalo más grande, y que era su trono para gloria de su nombre. Y por eso entendemos que en Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, Jesucristo dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y predican el evangelio a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo os he mandado. Usted y yo, como ministros suyos o como ministros de Dios, no podemos hacer lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que hacer lo que Jesucristo mandó que hiciésemos. ¿Y qué quiere Jesucristo que nosotros hagamos? Su voluntad. Así como Cristo hizo la voluntad del Padre, Dios me llama a mí a que haga la voluntad de Jesucristo. Y por eso Él dijo muy claro: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Usted se preguntará: ¿Qué es esto? Esto es un misterio, hermano. Y este misterio está en su palabra. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es que es verdad. El Padre y el Hijo son coeternos. Han preexistido por eterna gloria. Por eso Él dijo en Génesis: hagamos al hombre. La palabra hagamos es una palabra plural. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Gloria al Señor. Dios no estaba solo, ni Jesús estaba solo. Ellos son coeternos. Para Dios mostrar la deidad de Cristo, para Dios mostrar la deidad de Dios. ¡Qué bendición tan gloriosa! Y el Padre le entrega todo al Hijo. ¿Dónde se lo ganó? En la cruz. Porque hay que tener en cuenta de que Satanás era el que reinaba en este mundo desde que se rebeló en el cielo. Dios lo echó a la tierra y Él se adueñó de este trono. Pero este trono, Satanás se lo entregó el primer pecador, Adán. Le entregó toda su autoridad, y por eso Jesucristo viene a ser el segundo Adán, como está registrado en Romanos capítulo 5 en lo adelante. Y aquí entendemos por su palabra que Jesucristo mismo, en su obediencia, vino a sufrir como todo un hijo obediente para agradar a su Padre. Y por eso Él testifica de esta forma: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Qué tremendo esto. Y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este misterio está por el Espíritu de Dios, y por eso hoy día se levantan doctrinas diciendo que nosotros adoramos a un Dios de 3 cabezas. No, eso no es así. Pero que sí adoramos a la bendita y santa cabeza, que es el Padre de gloria, aquel a quien Jesucristo a usted y a mí nos enseña a reverenciar, a adorar, a glorificar por la misericordia. Y Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás tú cargado de pecado, cansado de vivir y no has podido encontrar lo que tanto has buscado? Estás almacenando en las cuentas bancarias dinero, madrugas a conseguir más y más dinero, almacenar allí con toda codicia y con toda envidia y con toda fuerza, almacenando dinero, y no has podido descansar. Eso es un grande pecado, porque el Dios de este mundo se llama Mamón, o dinero, o amor al oro, a la plata, a algo
y no a alguien. Y ese alguien tiene que tener prioridad y se llama Jesucristo de Nazaret. Pero hoy Jesucristo te hace un llamado: venga a mí y yo te haré descansar. Y le da otro consejo: estás cargado de pecado, yo te haré descansar. Pero dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo? Es que aceptar a Jesucristo, aceptar a Jesucristo en el corazón y vivir para Jesucristo y escudriñar su santa y gloriosa palabra trae muchos problemas. Primero, se levanta tu familia en la casa, sea mamá o papá o tío, sobrina, amigo o hija, esposa, amante o novia. ¿Y por qué se levantan? Por la sencilla razón de que Jesucristo mismo lo había predicado. Yo no he venido a traer paz a la tierra sino espada, a poner en decisión al hijo contra el padre, a la hija contra su suegra, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Acaso crees tú de que Jesucristo no sufrió aquí en la tierra? ¿Acaso piensas tú que cuando tú conoces de Jesucristo, entonces ya entraste en gloria y que nada, ya no hay sufrimientos? La Biblia registra que Jesucristo no pudo vivir con sus hermanos porque aún sus hermanos no creían en Él. O sea que Él también tuvo luchas, problemas, tuvo una guerra espiritual muy tremenda en su propia casa, al lado de José y de María. Jesucristo le tocó trabajar, ayudándole a su padre putativo, que era José, en acción de gracias, en reverencia, en sujeción, en humildad, en gloria, para dejarle a usted y a mí este gran ejemplo. No creas que Jesucristo vino a comerse el pan sentado o de balde, como hacemos muchas personas. Jesucristo vino a sufrir, vino a trabajar, a mostrar que el glorioso evangelio se lleva de tres formas: en obediencia a Dios, trabajando con las propias manos y viviendo en santidad para con el Padre. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ese yugo, como se los acabo de explicar, es el problema que se levanta cuando usted es un religioso empedernido, seguidor de cualquier Dios que no sea Jesucristo, y aceptas a Cristo en el corazón. Esto te va a causar mucho daño, te va a causar muchos problemas, pero vale la pena pagar el precio. Y ese es el yugo, la carga, el problema. La decisión que tú tomas cuando aceptas a Jesucristo es una decisión gloriosa y poderosa, porque has elegido vivir con el mejor. Estás empeñado y estás decidido a dar la vida por Jesucristo mismo. Eso te lo recompensa Jesucristo. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Pero el lema glorioso está aquí: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El legado de Jesucristo como maestro, como pastor, como un sumo sacerdote o obispo, como un glorioso Dios poderoso, es que la esencia de Jesucristo es la humildad. Y por eso el Señor me regala el título del tema, el cual está al principio: Gloria a Jesús. Y es que Jesucristo es muy humilde. Es tan humilde que dejó los cielos, su trono de gloria, su trono poderoso, donde nadie puede estar, solamente aquel a quien quiera Jesucristo llevar allí. Y la voluntad de Jesucristo
es llevarte a ti, llevarme a mí. Eso está en San Juan 14:6. Él dijo muy claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también en el mismo San Juan 14 dice, quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿No te parece maravilloso esto, hermano? Vale la pena pagar el precio por Jesús. Vale la pena anegarnos a este mundo y decirle a las dádivas que ofrece Satanás por medio de este mundo, carne, dinero y sexo, no, no, porque quiero que mi cuerpo, que mi alma y mi espíritu se guarden en santidad para la venida gloriosa de Jesús por su pueblo, por su iglesia, por su amada novia, por su futura esposa. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es verdad, es fácil vivir para con Jesucristo, pero es fácil el yugo con Él. De igual manera, si tú no tienes a Cristo en el corazón, vas a sufrir más todavía. Sufres aquí y sufres cuando te pierdas, cuando te mueres te pierdes. Y en el infierno no hay quien te descanse. Allí creerás en Jesús y clamarás a Jesús las 24 horas, pero no habrá quien salve. En el infierno no hay quien salve. El ejemplo sumo de Jesucristo, su venida a la tierra, 2 Corintios 8:9, quiero compartirle, amado hermano o amada hermana, que esté dispuesta a estudiar conmigo su gloriosa palabra. En 2 Corintios, en el capítulo 8, verso 9, hay algo que me impacta y dice, 8 verso 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La venida de Jesucristo del cielo a la tierra muestra su carta de presentación, es su humildad, siendo igual a Dios, siendo Dios en carne, muestra su humildad. ¿Cuál es la pobreza que menciona acá? Es que Él siendo espíritu, Él siendo el Hijo de Dios que gobierna a la diestra de Dios en el cielo, vino y tomó un cuerpo como el suyo y como el mío. El cuerpo, ¿por qué? Porque Él vino a hacerse humanamente, y nosotros, el mero hecho de ser humanos, somos muy pobres. Es una pobreza espelumbrante, porque la carne jala en sí el pecado, porque fuimos engendrados por el pecado, y desde el pecado que cometió Adán y Eva, lo llevamos en nuestro ser, en nuestra propia naturaleza humana. Eso es ser pobre. Y Jesucristo, que no conoció pecado, vino en un cuerpo a experimentar qué es vivir en un cuerpo. Pero lo más lindo, Jesucristo no cometió ni un pecado. Y esa es la gloriosa humildad. Siendo rico se hizo pobre, no como algunos falsos maestros, falsos pastores y profetas que hoy toman este versículo y lo aplican a la iglesia para enseñar una doctrina totalmente leudada, torcida y una doctrina errónea, que es para sacar provecho del propio bolsillo de las ovejas del pueblo, o sea, de las propias ovejas que ellos tienen. Dicen, es que Dios no ama a ningún pobre, Él se hizo pobre para que yo sea millonario. Mentiras del diablo, que eso no es así. La Escritura habla muy bien que se hizo pobre siendo el rico, representa la estadía de Dios aquí en la tierra. Porque la tierra para Jesucristo
es el estrado de los pies. Y él lo había dicho muy claro: no descansaré hasta que ponga a todos mis enemigos por estrado de mis pies. Y está hablando de la iglesia. La iglesia ha sido la enemiga porque es inconversa, porque es gentil, porque no es pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel le da la espalda a Jesucristo, Dios nos miró con buenos ojos a nosotros, a los gentiles, a usted y a mí, mi hermano, para que le demos la gloria y la honra siempre a Jesucristo de Nazaret, por ese misterio que estaba encerrado solamente en su solo poder, en su sola potestad, en su propio corazón. Bendito su nombre sea. Qué linda y maravillosa es la Escritura. Vamos a mirar otro ejemplo hermoso de Jesucristo. Lucas, capítulo 22, 27. San Lucas 22, 27, el maestro me muestra aquí algo impresionante que me deja todos los días más sabio, y dice de esta forma: San Lucas 22, el verso 27. Dice, y dice la grandeza del siervo, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué hermoso esto. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y oísteis y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Un privilegio que Dios le dio a los apóstoles que estaban con él. ¿Por qué en el reino de Dios? Porque Dios sabía que el pueblo de Israel, muy poco pueblo de Israel, va a ser arrebatado en el rapto de la iglesia. Entonces Dios tiene que entrar con el pueblo de Israel al milenio. Al milenio no van a entrar testigos de Jehová, falsos, mentirosos, no, ni adventistas tampoco. Al milenio solamente entra su pueblo, porque Jesucristo arrebatará la iglesia de la tierra y vendrá a salvar al pueblo de Israel. Los que quieran ser salvos tienen que pagar con su propia nuca en las guillotinas que está haciendo Roma actualmente. Ese es un ejemplo de servicio. Jesucristo dijo: ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él dijo: claro, el que se sienta a la mesa es el mayor. Pero Jesucristo estaba en pie como sirviéndoles a ellos. ¡Qué hermoso ejemplo! Mi hermano, cuando uno hace las cosas para la bendita y santa gloria de Dios, usted está sirviendo a la mesa para que otros coman. Y en ese caso es el ejemplo de un buen sirviente, de un hombre que predica la palabra no por amor a cosas materiales como dinero, no, lo hace por amor a las almas, porque uno se da cuenta de que las almas que se vayan al infierno sin Cristo van a sufrir muy poderosamente, y puede hacer de tu familia, tus hijos, tus primos, sobrinos o tíos, muchos de ellos van a estar allí. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no se van a arrepentir por las tradiciones paganas que trae Roma desde Egipto. Esas tradiciones no han muerto ni no van a morir hasta que Jesucristo permita que Roma vuele en 2 tapas, como el juicio que le tiene en Apocalipsis 18. Ahí vendrá. Mas sin embargo el corazón del hombre es tan malo y perverso que todavía en el milenio entrarán muchos idólatras. Allí, mientras Cristo venga a reinar por 1000 años a la tierra con la propia esposa, con su iglesia, y los que se van a multiplicar en el milenio es el bendito y santo pueblo de Israel,
Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Volver a llenar la tierra con su propio pueblo. Y entonces allí conoceremos gloriosamente que el pueblo de Israel era el que entra a descansar el milenio para Dios poder sentarlos a la mesa como se los prometió aquí en su bendita y santa palabra. Otro ejemplo de gloriosa humildad de Jesucristo está en Isaías 53. Y vamos a mirar uno de los gloriosos ejemplos de Isaías, capítulo 53. Y aquí hay un tema que para mí es un glorioso evangelio predicado por Isaías. Y dice en el 53, el título es allí, Sufrimiento del siervo de Jehová. Y predica de esta forma Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿De quién lo quitaron? Del pueblo de Israel. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos. ¿Con quién se dispuso él? Con nosotros. Su sepultura más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, gloria a Dios, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Profetiza Isaías el sufrimiento poderoso de Jesucristo aquí en la tierra. El Espíritu hablando por boca de Isaías y como hablando por Jesucristo. Jesucristo cuando vino acá, vino a predicar la palabra. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie le quiso creer a Jesucristo cuando él vino por los suyos, por el pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! En Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio poder de ser hijos, o hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Subirá cual renuevo delante de él. ¿Cuál era el renuevo? El retoño de los lomos de David. Jesucristo pertenece al linaje de David. Él nació en Belén, pero se levantó como adolescente en Nazaret para gloria de su nombre. Y de esos lomos viene Jesucristo. Pero se levanta allí, pero dice el verso 3,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién despreció más al maestro que los mismos fariseos, que los doctores de la ley que se llamaban en ese entonces, los mismos rama política, como hasta hoy todos los políticos desprecian a Jesucristo de Nazaret? Así como está el mundo hoy, fue el mundo que vivió Jesucristo en ese entonces. Y lo tuvieron por azotado, sobre todo el mundo lo despreciaba, porque él era el Hijo de Dios, y por él declarar que era el Hijo de Dios, esto le costó la muerte. El verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No entendieron. Cuando el pueblo de Israel lo entregan y pidieron que soltaran a Barrabás y que mataran a Jesucristo, ellos no se dieron cuenta que lo que estaba pasando era la voluntad de Dios en su propio Hijo, que muriera Jesucristo en vez de un cordero de 4 patas, y él era el sacrificio glorioso que Dios expuso en su propio Hijo para venir a expiar su propia sangre gloriosa, pura y santa por usted, mi amado hermano, mi amada hermana y amiga que va a ver esta prédica. Déjeme decirle que estaban cumpliendo una profecía que ya estaba escrita por Isaías. Lo despreció quien, su propio pueblo, y su propio pueblo lo entregó a Roma para que lo mataran, porque en la ley ellos sabían que no podían matar a nadie, pero se lo entregaron a Roma, que Roma sí es la jerarquía, la máquina asesina de este planeta. Ellos son anticristianos. No creo que porque usted oye a los romanos decir que mencionan a un Jesús, están amando a Jesucristo. No, si el mismo Bergoglio, el actual falso papa hoy de los romanos, papa de ellos, porque mi padre se llama Jesucristo, dice que él carga en su propio manto un via crucis, y donde dice, donde fue el fracaso de Jesucristo. No hay fracasado, fue usted, Bergoglio. Usted que está fracasado con todo su pueblo. Usted, el infierno se lo tiene destinado Jesucristo a ustedes todos, los que siguen a este diabólico personaje llamado Bergoglio. Se lo entregaron a ellos porque ellos no lo podían matar, pero Roma sí es una máquina poderosa para asesinar. Por eso Satanás, esa es su iglesia, esa es su madre, que ellos llaman Santa Madre Iglesia, cual no tiene, sí, de Satán sí es, asesina, envidiosa, arrogante, orgullosa y amargada, como esa, no conozco otra en la tierra. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Roma lo mata, pero le hizo un favor a Dios, porque ellos estaban matando a su hijo, derramando la sangre de su santo hijo en la cruz, para que yo fuera salvo hoy, para que usted que está viendo este video y que está escudriñando la palabra igual que yo, fuera salvo de esta perversa generación. Si usted no sale de la iglesia romana, eso no es iglesia, del estado religioso político romano, usted también llevará el castigo de Dios en sí, por la sencilla razón, mi hermano y mi hermana, que Dios a Roma le tiene una sorpresa. Le tiene al jefe de Roma, con todos sus secuaces, el infierno eterno, por cuantos son archienemigos de Jesucristo y del pueblo de Israel y la iglesia, que es la verdadera y sana madre de Jesucristo. Y dice en el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
¿Quién lo mandó matar? Pilato. Pilato, por miedo a los romanos, dijo: yo no inocente soy de la sangre de este justo. Satanás tuvo que reconocer que el único, que él fue justo como un buen cordero, porque el cordero no podía tener tacha, ni mancha, ni pecado, ni una sola arruga, un cordero que fuera a sacrificar. Y ese fue el glorioso sacrificio que Dios expuso en su propio Hijo, por usted y por mí, mi hermano. El único santo y justo en la tierra se llama Jesucristo. Lo dijo el mismo jefe de Roma, en ese caso, Pilato. Inocente soy de la sangre de este justo. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo sino solo, ni aún uno. Y si hay uno, se llama Jesucristo. Porque justos o santos no hay aquí en la tierra. No hay ninguno. El verso 8 dice: por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién se rebeló contra él? El pueblo mismo de él. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gloria al Señor. Jesucristo no tiene engaño en su boca, por eso Él es santo. Él es santo, 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 y a Él es que hay que imitar para gloria de su nombre. Qué bendición y poderosa su palabra. Con todo esto Jehová, o sea el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿A quién nos justificó? A usted y a mí, mi hermano. Usted que está en una iglesia donde hay falsos pastores, falsos maestros, mi hermano, sepa y entienda que usted es salvo por gracia. Dios lo justificó ante el Padre por el derramamiento de su sangre. Que usted es salvo por la gratitud, por el regalo glorioso de Jesucristo. Jesucristo lo hizo ya salvo a usted, hermano. Pero donde usted le están predicando que si usted no da diezmos, ofrendas, dinero, primicias y pactos con Jesucristo, que usted está condenado, son falsos maestros y falsos pastores que en estos últimos tiempos se tienen que levantar para poder que se cumpla la palabra, que antes de la venida de Jesucristo por la iglesia se levantará primero la apostasía. Todos estos maestros falsos que le predican a usted la palabra como no está escrita son archienemigos de Jesucristo, son anticristos, están desviados de la voluntad de Dios y el Espíritu Santo no reposa en ellos, y por eso ellos predican cuanta mentira hay, porque vinieron para desviar la verdad y aplicar la mentira a un pueblo que está sediento de su propia salvación. Y ellos son pagos por Roma, son dirigidos por Satanás mismo para que ellos se pierdan y así se queden aquí las iglesias que tanto anhelaron, las almas que tanto anhelaron ir al reino de los cielos. Los están deteniendo estos falsos pastores, estos falsos maestros. Mi hermano, usted tiene que abrir el ojo, usted tiene que discernir por el Espíritu quién le está diciendo la verdad y quién le está diciendo mentira. Huya de allí, salga de allí, hermano, salid de allí, pueblo mío, decía Jesucristo, y no toque lo inmundo. Estos falsos maestros, estos falsos pastores que hoy día están allí siendo enriquecidos con su plata, con su sudor, aprovechándose su sudor a costillas de ustedes, hermano. Ellos no van para el cielo, estos ya tienen el destino eterno, el infierno eterno. La Biblia dice que muchos me dirán en aquel día: en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hacíamos grandes milagros, sanábamos personas, echábamos demonios. Y Dios les tiene que decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conoció el Señor. ¿Sabe por qué?
porque no predicaron la palabra como era. Ellos solamente creían que estaban sirviendo a Jesucristo de Nazaret verdaderamente y se desviaron de la palabra, se desviaron de la voluntad de Jesucristo. Estos hombres no van para el reino. Créame, hermano, Jesucristo un día dijo: alégrense porque vuestro nombre está escrito en el libro, en el reino de los cielos. Pero estos falsos predicadores que hoy día se dicen ser pastores, que se dicen ser profetas, maestros, líderes, que se dicen ser apóstoles, estos ya les borraron el nombre en el libro de la vida. Están escritos en el libro de la muerte por cuanto son hacedores de maldad. ¿Y qué es un hacedor de maldad? Que no hizo la voluntad de Jesucristo, ni quiso poner por obra lo que Jesucristo me mandó a hacer, a vivir, a aprender de Él. Y aprendieron de Satanás, que se les disfrazó de Jesucristo solamente por vivir a costillas de su propio sudor, de que vivieron fue para este mundo. Tienen las mejores casas, las mejores mansiones, los mejores carros, hasta jet privados, hasta barcos de paseo y todo, y cuanta mentira quisieron hacer. Ellos querían era enriquecerse con el Dios Mamón, el cual es el príncipe de este mundo y por el cual todo el mundo se mata en esta tierra. Amigo, amiga, hermana o hermano o siervo de Dios, salga de allí, arrepiéntase, Cristo lo está esperando, huya de allí, salid de allí, pueblo mío, y no toque lo inmundo. Yo te dejo esta inquietud, en el bendito y glorioso nombre de Jesús de Nazaret, porque para eso Dios me ha levantado, para predicar una palabra gloriosa, sana y santa, pura, sin ningún interés, y mi Padre Jesucristo sabe que no miento. Gloria a Dios por este día y por usted, mis hermanos. Dios les bendiga. Que la paz de Dios repose en su corazón y mi deseo. Amén y amén.